8:37 de la mañana, seguimos en nuestra ronda de comentarios y es el turno de la periodista del pueblo, ¿verdad? Millicent Uribe, No adelante. le quite lo de embajadora, no se lo quite. Muchas No, gracias. ella lo solicitó solicitud propia, ¿no? Sí, gracias. Muchísimas gracias, Yuri. Saludos especiales a todo ese público, esa audiencia maravillosa que mantiene siempre la sintonía con este sol de los sábados, que agradecemos que nos distingan con esa sintonía. A veces están de acuerdo, a veces en desacuerdo con algunos temas planteados, pero eso es parte justamente de la democracia. Así que muchísimas gracias por toda esta retroalimentación que nos dan. Miren, en estos días ha salido a la luz pública una denuncia de presunta violencia de género que, para variar, incluye en ella a 2 altos ejecutivos del empresariado dominicano. Y a mí, nueva vez, me sigue llamando la atención y me preocupa la forma en que los medios de comunicación siguen tratando estos casos. Lo primero es que el hecho de que sean personas de altas condiciones económicas demuestra que la violencia de género, la violencia hacia las mujeres, tiene una transversalidad desde el punto de vista del género, pero también de la clase, porque hay gente que entiende que son situaciones que se dan solamente en los sectores menos pudientes. Y cuando una mujer que pertenece a un grupo empresarial tan reputado como este que está haciendo la denuncia, bueno, es interesante, porque también demuestra que en esos círculos también hay agresiones contra las mujeres. Pero para mí lo más preocupante, y tengo que decirlo, es a veces hasta repugnante la forma en que algunos medios de comunicación suelen dar cobertura a este tipo de hechos. En este caso, lo primero que se inició fue una especie de campaña. Yo llamo campaña cuando veo una tendencia muy marcada en la opinión pública. Uno sabe como estratega de los medios de comunicación que son esfuerzos que se articulan en una dirección u otra y que muchas veces no son esfuerzos sanos, son esfuerzos que justamente apuntalan a lo peor. Y en este caso, esa campaña iba dirigida a cuestionar a la presunta víctima. Y lo último que se hizo, para hacerles el cuento corto, fue que se buscó y se hizo una publicación de que en el 2018 esa persona que hoy día está denunciando violencia de género había reconocido a en ese entonces su esposo por su integridad. Como si una cosa tuviera que ver con la otra, como si del 2018 al 2023, que cuando se está haciendo la denuncia, no hayan pasado muchísimos años, y tal vez en ese tiempo, tal vez antes, porque yo con anterioridad aquí en Sol de los Sábados he dedicado tiempo y espacio a analizar lo que es el círculo de la violencia. Hay muchas personas, hombres y mujeres, que pueden estar en relaciones que sean dañinas, pero están en un círculo de la violencia donde hay diferentes etapas. Hay una etapa de tensión, que es cuando se da la agresión, y luego viene una etapa de luna de miel, donde las cosas cambian y todo como que se reinicia. Pero eso no quiere decir que no haya violencia. Bueno, pues en este caso se llegó a este extremo y a mí me preocupa mucho porque aunque hay personas que insisten y tienen una tendencia negacionista, estos casos pasan. Y yo siempre digo que en una época como esta, donde está la fake news, donde existe también la posverdad, siempre hay que tener en cuenta los datos. Porque aquí cada quien tiene sus posiciones, sus tendencias, sus pasiones, sus prejuicios. Pero ¿qué dicen los datos? Y ustedes tienen que saber que recientemente la CEPAL ha publicado que el año pasado en América Latina y el Caribe las víctimas de feminicidios fueron 4.050 mujeres. 4.050 mujeres que fueron asesinadas por parejas o exparejas. Y adivinen qué. La tasa más alta se registró en Honduras, pero el segundo país que encabeza este ranking es República Dominicana. Yo antes de hacer este comentario le escribí a Carolina Acuña, que es la directora de comunicación del Ministerio de la Mujer, y le dije, dame el dato más actualizado al día de hoy. Y me decía 61 feminicidios. 61 feminicidios. Claro, también me dio la buena noticia que cuando se hace el comparativo con lo que pasaba el año pasado, hay una disminución de un 30%. Eso es positivo. Pero así sea una sola mujer que maten por esta circunstancia, eso es demasiado. Y aquí nueva vez hago el llamado a la prensa, pero sobre todo
a quienes están en universidades, a futuros periodistas, de cómo el cambiar esa cobertura es vital para que otras mujeres se animen a denunciar. Aquí hay muchas mujeres que no se atreven a hablar públicamente de estos casos porque tienen miedo a la reacción, porque lo primero que hace es comenzar a cuestionarla. Ustedes recuerdan el caso de Chantal Jiménez, una comunicadora que fue finalmente asesinada por su pareja. Y aquí para mucha gente el problema fue que Chantal era una chapeadora, que había destruido una familia. O hablamos del caso de Esmeralda Richés, que lo analizamos profundamente aquí en Sol de los Sábados. Y para mucha gente el problema no fue la presunta violación sexual del profesor con esa niña. No, el tema es que esa niña andaba en la calle de noche, o el tema es que sus padres le dieron permiso. Entonces, realmente, que tenemos que reenfocar este tema, porque la violencia es un delito de orden público y no deja de incidir en la sociedad, en las políticas públicas que se toman. Por eso quiero muy brevemente, ya para cerrar este comentario, compartir algunas recomendaciones. Y ojalá que quienes conocen personas que están estudiando periodismo hoy día lo puedan compartir, porque yo soy de las que creo que justamente en esos futuros periodistas hay muchas esperanzas de que las cosas comiencen a cambiar, de que las narrativas sean distintas. Y lo primero que yo diría es que hay que cuidar los titulares, porque muchas veces los titulares lo que hacen es minimizar el delito y se van por la tangente para no identificar con nombre y apellido que ahí hay un delito. Y la violencia de género es un delito, siempre hay que decirlo. Y aquí yo tengo algunos ejemplos que han salido en medios de comunicación, uno que dicen, oye, tras discusión con su pareja, mujer muere en plenas fiestas. Y siempre digo, las mujeres no mueren, a las mujeres las asesinan en estos casos. No fue que le dio un infarto, no fue una muerte natural, la asesinaron. Entonces, el tema, por ejemplo, también de los estereotipos, no justificar al agresor y al asesino. Eso es muy importante y es parte de lo que estoy viendo en este caso. No tampoco cuestionar a la víctima, no entrar en detalles morbosos, señores y señoras, eso no es necesario. El tema también de las imágenes, muchas veces se comparten imágenes que lo que hacen justamente es revictimizar y eso para mí es bastante cuestionable. El tema de las fuentes, uno de los errores más recurrentes que yo noto en este tipo de cobertura, que hay un feminicidio y mis colegas se van a entrevistar a la hermana del feminicida o al vecino o al compañero de trabajo. Señores, la sangre pesa más que el agua. La sangre pesa más que el agua. Obviamente esa persona va a decir, ay no, que él era tranquilo. Lo que pasa es que ella le estaba haciendo infiel, lo que pasa es que ella era muy movida. Busquen fuentes certificadas, personas que sean expertas en este tema, que puedan ayudar a que a la opinión pública lleguen enfoques estructurales de cómo podemos disminuir esta pandemia silenciosa que es la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas. Finalmente, el tema del morbo, que hoy día vende mucho. O sea, hay mucha gente que es adicta al click, a los views, y por eso es capaz de empeñar la ética periodística. Pero justamente uno de los elementos positivos, y ya con esto cierro, es el hecho de que en esa publicación que yo les comenté, que se hacía en el caso de esta presunta violencia de género, la gente decía, o sea, las críticas que tenía esa publicación eran bastante marcadas. Y ahí yo veo una luz. Yo siempre soy de las que he apostado a cómo el poder de la ciudadanía sirve de contrapeso cuando hay excesos. Yo creo que aquí, en este caso, eso es vital. Por último, que cuando hagamos este tipo de publicación, siempre compartamos algún número, alguna institución, alguna línea donde haya personas que estén en una situación similar puedan pedir ayuda. Porque aquí hay gente que no sabe a dónde ir si está pasando por una situación. En este caso, recordarle el asterisco 212, que es la línea vida del Ministerio de la Mujer. Ahí puede cualquier persona que esté pasando por esta situación buscar ayuda. Cierro este comentario señalando que entiendo que por más que algunas personas quieran negar que sí, que estos problemas se dan, que estos problemas existen, hay una responsabilidad ética del periodismo de, en función de los datos, tratar de apuntalar a que a la opinión pública lleguen los enfoques que puedan aportar soluciones, porque siempre lo digo, hoy es una mujer, es esa empresaria que está denunciando esa violencia de género, pero mañana puede ser una hija suya, puede ser una hermana, puede ser una vecina o puede ser usted. Cambio fuera.